Pues ahora pasamos a la parte de Melilla, de los resultados, que también tienen educadores y educadoras. Y si no tengo malentendido, lo presentan Mar, Ana y Belén, ¿puede ser? No sé, Sí, no sé y exactamente. Muy Paqui bien, también me parece que también tiene una parte de presentación. Sí, yo perfecto. también. Pues bueno, pues Mar Ortiz, desde la Universidad de Granada, entiendo que empiezas tú. Desde tierras africanas os diré buenas tardes. Muy bien. Mira, creo que antes de empezar tal vez podríamos poner el cuadro donde, o la diapositiva en la que venían los distintos temas Vale, que se trataba por parte de los educadores, más que nada, ya que no tenemos presentación, pues que al menos se sepa por dónde vamos, ¿de acuerdo? perfecto. Pues Eh, en la, Mientras lo buscas, yo comienzo. ¿Te parece perfecto. bien? Sí, 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 Vale. sí. Eh, para poneros un poco en antecedentes, eh, nosotros los resultados que presentamos vienen de dos realidades diversas que tenemos en la ciudad, pero no son las únicas. Lo que pasa es que sí es cierto que son las únicas que nos ha dado tiempo a analizar. Entonces nos encontramos, por un lado, a un grupo de educadoras que formaron una ONG que se llamaba la ONG Arraga, y por otro lado el centro asistencial de la gota de leche, que ya lo comentó al principio mi compañera Paqui. Eh, Voy a ir siempre hablando de las dos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de las condiciones laborales de estos dos colectivos, podéis imaginaros que las chicas que formaron la ONG, pues condiciones laborales no tenían ninguna. De cuentas, ellas lo que querían hacer un servicio, ¿no? En cambio, en el centro de la gota de leche, pues al ser un centro bastante grande, pues tiene un equipo bastante completo. Porque, por un lado, eh, tenían eh, un organigrama vertical en el que hay un director, trabajadora social, psicólogo, pedagogo, etcétera, y luego cada uno de los módulos, que tienen tres referentes a menores, que es cuna, módulo de niñas y módulo de niños, pues cada uno tiene un equipo completo de educadores y de cuidadores. Estos trabajadores, pues tenemos por un lado hasta 10 trabajadores que son estables y trabajan a turnos, que son cuidadores eventuales. Pero además tendrían profesionales que les sustituyen en un momento determinado. Imaginaros, pues, por ejemplo, que una baja por enfermedad o por vacaciones, etcétera. Con respecto a la coordinación y a lo que sería el equipo, pues os podéis imaginar. Tenemos que las chicas, las cuatro componentes de la ONG Arraga, pues tenían una totalmente horizontal. En ellas, pues lo que les motivó para formar esa ONG fue que habían trabajado para otra y vieron que había determinadas cuestiones que no funcionaban bien. Y entonces ellos decidieron formar su propia ONG para poder atender sobre todo a menores de calle y poder atenderlos como consideraban que era adecuado. Ellas, como os comentaba, hacen una coordinación totalmente horizontal. Para formar la ONG se distribuyen lo que serían los papeles administrativos en el aspecto de que una era la presidenta, otra era la secretaria, otra era la tesorera, etc. Pero ellas hacen todas las actividades juntas. Pues, por ejemplo, patrullaban las 4 por la noche cuando iban a buscar a niños de lectura, charlar con ellos o para darle la cena. Y, y lo que hacía es que se iban turnando los días para que no fueran siempre todas, sino que pudieran descansar también. Los miércoles, pues, por ejemplo, hacían una asamblea para ver qué querían trabajar a lo largo de la semana siguiente y se organizaban a través de WhatsApp. Imaginaros que en el caso de la gota de leche la coordinación es mucho más compleja. Como os decía, había un director general, una trabajadora social, etcétera, hasta un equipo médico. Y luego cada uno de los módulos pues tiene su propio director, con su equipo de cuidadores y educadores, y trabajan de forma independiente.
cada uno de los módulos. Aquí siempre se habla más que, por ejemplo, todo el papeleo de los niños no lo llevan los educadores, lo llevan los trabajadores sociales. En este aspecto ha habido mucho menos queja que, por ejemplo, en el caso de Barcelona. Luego, el pedagogo que tiene la gota de leche sí se coordina con el resto de los módulos para los proyectos que quieren llevar a cabo, y también el pedagogo que se encarga de la formación continua de sus educadores. Los educadores consideran que la coordinación administrativa no es mala, pero sí hay determinados aspectos que deberían mejorar en otros ámbitos, ¿no? Consideran que tienen muy buena coordinación horizontal entre los educadores y los cuidadores, porque ellos se distribuyen las tareas, todos tienen delimitadas la función y no tienen rivalidades entre ellos, y además siempre hay un momento en el que en cambio de turno pues se informan de si hay alguna incidencia. Es cierto que cuando hablan de educadores, hablan de un grupo de profesionales con distinta cualificación, y nos encontramos que hablan como si fuera el mismo de educadores sociales, de maestros, de técnicos o de cuidadores. Y creo que en ese aspecto sí habría que trabajar un poquito. Con respecto a las características del centro del servicio, la ONG Arraga pues trabajaba en un primer momento de forma asistencial, es decir, ellos querían dotar de recursos como ropa, comida, útiles de aseo a los niños de la calle, pero luego se dieron cuenta de que lo que más necesitaban los niños era la parte afectiva, también de ocio. Entonces, pues de eso salió el que patrullaran por Melilla por la noche, porque era cuando más posibilidades tenían de poder quedar con los niños que estaban en la calle para realizarles sus curas, si tenían alguna herida, charlar con ellos, también les daban la cena. Y en su ideario querían, pues, por ejemplo, más adelante poder generar un programa de formación para ser voluntarios de su propia ONG. También organizaban muchas actividades de ocio, pues por ejemplo para jugar al fútbol, al baloncesto, al parchís, y, y quedaban con los niños en una zona que se llama de Melilla, que es luego la plaza multifuncional, y de hecho, aunque lo iba a comentar más tarde, pues se sacaron un seguro de responsabilidad civil, por si acaso pasaba algo mientras estaban jugando, como podían tener un desperfecto, algún material urbano o entre ellos, ¿no? Con respecto a las características del centro de la gota de leche, pues ya he dicho que es un centro bastante grande, y para ellos, para los niños, su hogar es su casa. En el centro de la gota de leche, en el módulo de las niñas, no nos concretaron el número de niñas, pero decía que superaba la centena. En cambio, en niños tenían unos 80. Con respecto a los espacios y recursos, pues imaginaros, las chicas de la ONG pues tenían cero recursos económicos, ¿no? De hecho, una de las cuestiones de las que más se quejaban es que la ciudad tiene mucho dinero que le llega de los fondos sociales europeos, y que verdaderamente ellas no veían en el tiempo que habían estado trabajando que ese dinero redundara en para quién era, que era para los niños. Ellas crearon un crowdfunding para recaudar fondos, y también pues conseguían recursos económicos comprando ropa muy barata en mercadillos que hay en la ciudad. Luego la lavaban, la trataban y la vendían a través de una red social. Y así podían recaudar algo de fondos pues para comprar medicamentos para los niños, para poder darle la cena, muchas veces ropa porque las tenían muy ajadas. Comentaba antes, ellas utilizaban como recurso pues espacios de la ciudad, sobre todo plazas. Otros recursos pues era lo que le donaba la gente, pues, por ejemplo, comentan que había una chica que le dio telas blancas y pinturas para poder hacer talleres de expresión artística, los balones de baloncesto que os comentaba antes, el parchís. Se quejan también pues sobre de la falta de espacio, pues, por ejemplo, de pisos para cuando los menores dejan los centros de acogida y que no quieren ir al albergue, porque los albergues les dan un poco de miedo. En el caso de la gota de leche, pues a pesar de las instalaciones que tiene, pues consideran que están totalmente confinados, que hay una gran saturación.
De hecho, como os comentaba, teníamos 3 módulos y en el módulo de las chicas, que es el primer módulo que hubo en la Gota de Leche, es el módulo más grande, y ellas tienen, pues, por ejemplo, pues una zona para poder hacer la tarea y estudiar, tienen su propia sala de ordenadores, mientras que los chicos tienen un módulo aparte, es ese acceso a los ordenadores que siempre lo hacen bajo supervisión de los educadores y que solamente se utiliza para trabajos escolares. Así como también tienen impresora por si tienen que imprimir el trabajo, etcétera, ¿no? A todos se les da acceso a internet hasta las 10:30 de la noche para que puedan comunicarse con sus familiares, porque casi todos tienen móvil. El centro, en este caso, se ubica en el centro de la ciudad y eso pues permite que los menores puedan ir a su instituto con mucha facilidad, además que van a actividades preescolares. No obstante, pues dispone también el centro de 2 furgonetas, pues por ejemplo, si tienen que llevar a los niños al médico o a cualquier otra parte, ¿no? Lo que pasa que es cierto que a pesar de que son 2 furgonetas, se quedan muy limitadas para el número de niños que tienen acogidos. Hay veces que la ciudad también genera lo que se llaman planes de empleo, que durante 6 o 9 meses se contrata a gente a cargo del autónomo. Y entonces estos planes de empleo pues también ayudan a esos grupos para reforzar talleres. Con respecto a la gestión emocional de los educadores, hemos notado una gran diferencia cuando entrevistábamos a educadoras y cuando entrevistamos a educadores. ¿Por qué? Porque las educadoras explican muchísimo más el cómo se sienten, mientras que los chicos son mucho más escuetos y más superficiales para no entrar en emoción. En el grupo de educadoras que formaron la ONG, pues tuvieron grandes dificultades a la hora de gestionar la emoción. ¿Por qué? Porque vivieron situaciones muy complicadas, muy complicadas. Pues, por ejemplo, murieron 3 menores que ellas trataban y eso la removió muchísimo. De hecho, 2 de ellas tuvieron que ir a identificar a uno de los menores. Ellas fueron las que se pusieron en contacto con los padres eh, y aquello le generó tal desgaste psicológico que al final deciden dejar la ONG. Ellas comentan que cuando pueden ayudar a alguien, pues sienten una felicidad enorme, pero que cuando tienen que seguir unas normas que van en contra de sus principios, eso les genera una frustración enorme. Eh, Sienten muchas veces la incomprensión por parte de su propio entorno, del entorno de ellas, ¿no? Que no entienden la defensa que hacen de los niños de la calle, ni el dolor que sufren, pues, por ejemplo, con la pérdida de alguno. Eh, Esa gestión emocional ha hecho muchas veces que el propio grupo de trabajo se convierta en algo más potente que su propia familia, ya que su familia no la entiende, mientras que ese grupo sí. No obstante, fijaros que no pudieron superar situaciones que fueron muy complejas y duras para ellos. En el caso de la gota de leche, aquí es que casi todos los que se han analizado son educadores, pues informan que su forma de afrontamiento es distanciarse de la situación para que no le provoque evasión. Y consideran que el tiempo es el factor fundamental para que deje de afectar. Para ellos, deja de doler cuando se endurece. Y además consideran que es muy difícil la gestión porque ellos pasan mucho tiempo con los niños. Y entonces, porque para ellos son sus niños, son muchas horas, muchos días tratando con ellos. Entonces es muy difícil que no se genere una vinculación emocional. Entonces lo que les pasa a ellos es muy difícil de llevarlo a casa. Y con esto termino mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Mar.